Seguimos en esta revista deportiva y como decíamos antes de la pausa, tenemos aquí un expresidente del Comité Olímpico Dominicano para hablar de todo esto que se ha presentado. Yo quiero saludar con mucho agrado y agradecer la presencia de Colin Acosta. Gracias. Antonio Acosta. Colin, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo te sientes? Estoy muy bien, gracias al Señor Dios. Qué bueno. Estoy muy bien. Amén. Parece que estas vacaciones que yo me cogí de un año me aprovechó. Amén. Fue beneficioso para el aspecto de la salud. Qué bueno, qué bueno. Colin, tú eres un presidente saliente en el último proceso electoral que se llevó en el Comité Olímpico Dominicano, que, bueno, en su momento hubo sus comentarios de que cómo fue que perdiste, que tú heredaste. Exactamente, ¿qué es lo que está pasando a lo interno del Comité Olímpico Dominicano? Lo primero, que te doy las gracias a Nestalí por esta invitación para que hablemos del deporte. Fíjate, el día 2 de diciembre del año pasado hubo elecciones en el Comité Olímpico donde yo no perdí, en donde compraron las elecciones, en donde todo el mundo sabe que eso fue un aborto, comprando conciencia que nunca se ha visto en el país. Primera vez, y no es verdad que los ministros aquí se han metido en la elección del CO tan profundo. ¿Ministros? Sí, ¿Son más de porque uno? se habla, pues Luis Charlate dijo aquí en un programa que el ministro se metió. El domingo. Quien dice que el ministro se metió fue Luis Charlate, no soy yo. Y no es verdad que él era en ese entonces el ministro presidente de la Federación de Taekwondo, porque él está en licencia o estaba. Pero Luis Charlate, que en todas sus situaciones, él es secretario general, el saliente, es que pone a ese muchacho, al ministro, en todas sus declaraciones. En mi gestión me lo ponía de frente, de que había una conspiración contra el ministro y ahora vuelve con el mismo discurso. Porque ese es el cuco que él vive metiendo y eso le hace daño al ministro. El ministro debería eso realmente hacer una declaración de que él no está metido. Hacer un desmentido. Él debe hacer un desmentido, porque eso no le conviene, él es un muchacho joven. Pero el ex secretario general lo vive poniendo como una pantalla para crear situaciones. Como le han estado reclamando, yo vi varios programas diciéndole que deje eso, que su actitud, su forma de él, la enfrente a él con sus acciones, y no poniendo el cuco del ministro de Deporte, que vuelvo y le reitero a Camacho, le está haciendo daño, y él no debe permitirle eso. Pero tú dices saliente, secretario general saliente. Sí, porque... Él está ahí todavía, hasta donde No, él yo sé. estará ahí, pero yo cuando me juramenté con estos estatutos. Si usted ve mi foto de portada que andan por ahí, fue con estos estatutos. Y yo vivo apegado a estos estatutos. ¿Por qué yo digo excelente? Porque hay varios artículos que plantean claramente. El artículo 43 es claro que cuando reúnen 4 es complementaria, pero que cuando reúnen renuncian, pero él andaba con otro compañero cuando yo cogí el cargo promoviendo esto mismo que sucedió la ley del karma, llamaron a los miembros ejecutivos para que renunciaran 6. Cuando ellos querían hacer a la gestión mía, sí 6 se podía, ahora no se puede. Es con 6 que llaman los estatutos, porque además de eso, ahora hay un ingrediente de Luisín Mejía que debe ponerse al frente de esto como miembro COI, porque el señor Mejía fue a Guatemala ante una crisis del Comité Olímpico Intervenir y creo que fue a Venezuela, pues este es su país. Él como miembro COI debe tomar carta y ayudar y resolver este problema de acuerdo a lo establecido en el COI y de acuerdo a lo establecido en el Comité Olímpico, que él dejó de herencia, una gran herencia al movimiento deportivo de estos estatutos. Cuando dijiste saliente, perdona que te interrumpe, yo pensé que me perdí la renuncia, porque aquí en el programa lo que dijo el amigo Charlate fue que se le traían no 6, no 4 renuncias del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano, él también renunciaba, y creo que eso no se ha Pero es que Charlate está acostumbrado a eso, porque así decía mi gestión, que iba a renunciar, y después que llegó faltando 4, 5, 6 meses, se pasó 3 años diciendo que iba a renunciar y nunca renunció. O sea, que es una costumbre del ex secretario general. Entonces, hay un sinnúmero de acápites que están claros, y yo lo que soy una persona
apegado totalmente a los estatutos. Si vemos artículos como el artículo 16.1, los dominicanos que sean miembros del Comité Olímpico Internacional, el cual será miembro ex oficio. 2. ¿Qué dice el artículo? Igualmente los presidentes de honor, en el caso del doctor José Joaquín Puello. Pero si vemos la nómina de los puestos que se eligen en el Comité Olímpico Dominicano, ahí no está el miembro COI, o sea que no un miembro votado. O sea, Luis Mejía no pudiera votar ahora, porque ahora hay que hacer elecciones. Es bueno que me traigas con los estatutos, como tú estás mencionando, la secuencia. Renuncian 6 miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano y eso obliga, según los estatutos, a unas elecciones para elegir otros sustitutos. Totalmente. ¿Qué tiempo tiene el comité para hacer eso? ¿Y cuáles serían los castigos que le toca a nuestro comité si no lo hace? Bueno, el Comité Olímpico tiene que hacer un proceso. Entiendo que hay un documento pidiéndole a la Asamblea que se convoque a la Asamblea Extraordinaria. Y ahí la Asamblea Extraordinaria, con un 75%, crea la comisión electoral y pone la ficha de las elecciones que no puede. Dicen los estatutos, es que esto es lo que habla, que en 30 días hay que hacer unas nuevas elecciones. No pueden pasar de 30 días. No, pues no deben pasar de 30 días. Si se pasa, no violentada nada. Lo que no puede ser antes de los 30 días. Ahora bien, yo quiero, aparte de ese tema, que es el candente, hablar 2 cosas. El ex secretario general ha venido en todas y cada uno de sus pronunciamientos a hablar de las deudas que nosotros dejamos al Comité Olímpico Dominicano. Es verdad, dejamos una deuda. Pero él no dice el cuento entero. Él no dice que la gestión de Antonio Acosta, una forma de hacerlo saltar, fue 8 meses sin darle un centavo. Los dineros por ONG que debían llegar al CO nunca llegaron. Ante esa situación teníamos 2 vertientes. Si cerramos el CO, cerramos las federaciones, porque todas las federaciones dependen del CO. Y nosotros determinamos abrirla y mantenerla abierta. Por eso el movimiento olímpico no se... Si a mí me tocase otra vez una situación igual, yo vuelvo a hacer la deuda. Pero a la saliente mía, al Comité Olímpico Dominicano, le llegaron 20 y pico de tantos millones que pudieron pagar la deuda. No, pero el interés es decir que damos una deuda, igualmente una nómina. Yo encontré la nómina de mi gestión igualita. La única persona que yo nombré fue a Netalí Ruiz. Después yo nombré ni quité a nadie. No, yo mejoré los sueldos de los empleados. Mejoré el seguro de los empleados. Que los vehículos encontraron dañados. Esos vehículos los encontré yo dañados. Solamente un vehículo se chocó cuando llegamos de Codea celebrando el triunfo. Que el chofer se trayó con una patana. Pero de hecho yo lo encontré igualmente que los empleados. Entonces ahora quieren decir que esos males que yo encontré son de mi gestión. No. A mí se me ahogó el albergue. El albergue le quitaron los fondos. Y yo duré 1 año manteniendo el albergue porque yo entiendo que eso es un instrumento importante del deporte. Si hay algo, conquista que dejan los Juegos Panamericanos, el albergue. Y nosotros lo mantuvimos. O sea, que la gestión mía tenía que dejar deuda porque a mí se me ahogó económicamente. Los fondos no llegaban. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué no llegaban esos fondos? Bueno, no llegaban. Hay que preguntar por qué no llegaban. Muy buena pregunta. Pero no llegaron durante 8 meses. 8 meses. Sin darle un centavo al Comité Olímpico. Nosotros fuimos unos héroes que en una situación precaria, sin recursos, mantuvimos el Comité Olímpico abierto. Pero fuimos prudentes. Nosotros no fuimos a la prensa a decir de atacar ni a combatir. Nosotros administramos el CO con crisis, sin recursos. Entonces el cuento hay que decirlo completo. Es verdad, se dejó una deuda, pero es verdad que duramos 8 meses sin dar un centavo. ¿Y cómo se maneja una institución como esa sin el dinero? Administrándolo con deuda, administrándolo con problemas. Además,
La deuda no es problema, el gobierno dominicano debe muchísimo dinero. ¿Qué persona, qué país se maneja sin deuda? Pero la verdad es que la gestión de nosotros se ahogó económicamente. La verdad que nosotros, a pesar de eso, hicimos la gala olímpica. Participamos en los Juegos de la Juventud con resultados. Fuimos a los Juegos de Valledupar, donde solamente dan 288 atletas y nosotros llevamos 532. Hicimos acuerdos con la ONSA, hicimos acuerdos con los comedores económicos. O sea, la gestión de nosotros, participamos en los Juegos Olímpicos de Corea, la mejor participación histórica. O sea, la gestión de nosotros dejó una impronta, pero también dejó una impronta de deuda. Pero yo quiero, y por eso fundamentalmente he salido después de un año. Yo me duré un año sentado, oyendo todas las situaciones y las calumnias de nuestra gestión, y nunca salí pero ya el momento. Ahora bien, el momento que estamos hoy en día es la crisis del Comité Olímpico, una crisis creada. Una crisis que desde que empezó no se llegó ni se ha buscado la forma de la unidad. Lo primero fue que en vez de llamar a 5 a 6 federaciones con problemas que pudieran tener organizativo lo que fuera, lo que hicieron fue suspenderla. Eso no es el Comité Olímpico, suspender. El Comité Olímpico lo que debe de armonizar y apoyar y darle la mano a las federaciones, porque eso va en detrimento del deporte. Y esta situación ha creado, porque es un comité olímpico que llegó de una forma impuesta y no con la voluntad, comprando compañeros. Ahí hay 4, 5, 6 compañeros que en el movimiento deportivo no tienen valor, porque la gente lo ve como que se vendieron, porque era gente que estaban decidida y firme con la causa correcta de la gestión de nosotros. Y de un momento a otro, después que hablaban de palabras de gallego de firmeza, a la vida. De un día a otro lo llevan a un hotel, lo meten a una cena y se cambia. No. Entonces, esa consecuencia es la que hoy estamos viviendo. Esa consecuencia es la que hoy tenemos. Que si el movimiento deportivo, como siempre lo ha hecho, va a un proceso electoral y salíamos hermanos, si ganábamos, ganábamos, y si perdíamos, perdíamos. Pero hoy es roncha profunda. Hoy hay una división. Pero claro, el movimiento deportivo tenemos 3 sectores. El movimiento deportivo hoy tiene 3 sectores. ¿Qué son? El sector del ingeniero José Manuel Ramos, el sector de Gadi y Charlate y el sector de nosotros, que nos hemos mantenido tranquilos. ¿Y Radamés Tavares? ¿En qué punto toca? Radamés Tavares es un hombre que está con Ramos abiertamente y ha estado firme y lo quiero felicitar. Entonces no hay forma de ponerse de acuerdo. La solución del problema es ir a unas elecciones, aplicar los estatutos. Lo que digan los estatutos. Y los estatutos llaman a un proceso eleccionario. Y ahora ese ingrediente de que son 7, pero cuando ellos me lo querían hacer a mí, eran 6, ahora son 7. Ayer eran buenos 6, pero hoy no son buenos 6. No, son 6 como hablan los estatutos. Y el cliché que debería aclarar el señor Vicín Mejía Oviedo, miembro del Comité Olímpico, él no vota. El doctor Puello no vota. Y ahora quieren traerlos por los moños. Pero, vuelvo y te reitero porque quiero dejar claro, las planillas de los votantes son 11. El señor Mejía ni puede renunciar ni lo pueden expulsar porque está en condición de miembro COI. Es un ex oficio, que es transitorio. Y el doctor Puello Herrera es presidente ad vitam. El doctor está claro, el doctor sabe que él no vota, porque es honorario. Entonces, ¿qué se supone que va a pasar con esto, Colin? Porque si hacen unas elecciones nuevas, me imagino que no sería únicamente para sustituir estos 6 que se van, sino todo el Comité Olímpico. No venía una conformación, había que entregar plancha. La plancha del ingeniero Ramos, de quien surra,
y la plancha de Gadi y Luis Charlate. Qué bonito me gustaría que vayamos a unas elecciones con Gadi y Charlate para ver realmente si ellos fueron votados con la voluntad popular y con los votos que ellos necesitaban. Qué bonito fuera un proceso electoral, pero del movimiento deportivo. Sin la intervención de manos, sino que sea como siempre se ha dado, que seamos los dirigentes federados. ¿Por qué se produce esto, Colin, cuando hemos visto que todos los federados tienen el mismo discurso diciendo yo hago esto por amor al deporte? Sin embargo, aquí vemos que hay otros intereses. ¿Por qué es que se produce esto? Porque se metieron otros intereses. ¿Cómo cuáles? Porque no se dejaron de imponer. Pero tú sabes cuál es la contradicción que dijo Luis Charlate, porque yo estoy diciendo lo que él dice. Que el problema de Ramos era que él quería ser presidente y que no fue, pero fue que lo quitaron, me lo dijo el ingeniero Ramos a mí. Que el candidato era él y de un momento a otro, manos por detrás lo quitaron. O sea, no fue un proceso. Y si a la razón vamos, el que debió ser candidato fue el ingeniero Ramos, que tenía un proyecto de hace tiempo y tenía 8 o 9 federaciones. O sea, enfrentarte a ti como candidato. Sí, ese era el idóneo, porque venía con un proyecto y tenía federados. ¿Te sorprendió ese cambio a ti porque tú esperabas ese frente en las elecciones? No, nosotros sabíamos, pensábamos que era Ramos. Sí, correcto. Pero claro, me sorprendió y no, porque nosotros sabíamos todo lo que se estaba hilando. Y ellos sabían que con el ingeniero Ramos no podían hacerle un sinnúmero de cosas, porque Ramos es un hombre que tiene posiciones. Y Ramos es un hombre que tiene y defiende posiciones. Y no se iba a convertir a lo que hoy es el Comité Olímpico Dominicano. ¿Por qué esta situación? Porque lo que empieza mal, termina mal. Esto empezó mal y terminó mal. En medio de esta crisis, Colin, escuchamos, yo no he leído los estatutos, tengo que reconocerlo, pero ya decíamos en la portada del programa, que se corre el riesgo de que República Dominicana, los atletas de Dominicana clasificados a los Juegos Olímpicos de París en verano, vayan allí sin la bandera dominicana. ¿Qué es lo real en esto? No, eso no es cierto. Tuve ahí, Guatemala acaba de participar con la bandera de Pan Am Sport, cuando son los Juegos Centroamericanos. Cuando son Panamericanos se participa con la bandera de Pan Am Sport, y cuando son olímpicos no se pierde nada porque los atletas están fuera de esto. Los atletas no tienen que ver esto. Esta crisis sí crea... ¿Pero participarían con la bandera dominicana o no? No, participarían con la misma bandera del Comité Olímpico Internacional. Pero el Comité Olímpico, a raíz de la crisis, que nosotros no quisimos crear una crisis, porque teníamos todos los elementos de juicio para impugnar las elecciones. Sin embargo, fuimos tan prudentes y amparados en el bienestar del deporte que no creamos la crisis. Nuestros abogados mostraban de que esas elecciones eran pausivas de una impugnación, pero nosotros no lo hicimos. Sin embargo, ellos han creado su crisis y deben ellos resolver su crisis, porque Antonio Acosta y las personas que estamos en un proyecto no nos metimos, ni creamos ni motivamos. Nosotros jugamos al desenvolvimiento del Comité Olímpico y esperar 4 años. Pero ellos hicieron su crisis porque no son iguales, porque no tienen los mismos objetivos, porque no fueron a raíz de un liderazgo. Porque ahí hay personas que tú dices, ¿cómo llegaron al Comité Olímpico? Porque se relajó. Y lo que un amigo vivía diciéndose, cualquier edición no del punto de vista de persona, sino del punto de vista de mérito para ser miembro de un Comité Olímpico Dominicano. A mí me costó 40 y pico de años. Hay gente que no tiene ni solidez en su federación, ni tiene una federación con resultados. Hay gente que además no son del programa olímpico. Sobol y Usu no son del programa olímpico. Sin embargo, hay tantas federaciones que si tú analizas atletismo, judo, boxeo,
pesas, luchas, boxeo, entre otros, son los deportes pujantes en la República Dominicana y no está en ese comité ejecutivo. Y hay gente que no tiene mérito, no personal, porque yo no personalizo y cuando digo cualquierizar, no personal. En el sentido de los méritos ganados por usted llegar a un comité olímpico. Trabajando en el deporte. Trabajando en el deporte, sus resultados, su dedicación. Colin, tenemos que ir cerrando, lamentándolo mucho porque está muy buena la conversación, pero no me quiero ir aquí sin preguntarte qué tú entiendes que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que va a haber un proceso que las federaciones tendrán que, como dicen los estatutos, solicitar a que se convoque o convocarla, como dicen los estatutos, que cuando hay ese tipo de situaciones, el 75% de las federaciones con un documento pueden llamar una asamblea. Se elige como la Cámara de Diputados el miembro de la asamblea más viejo que dirige la asamblea y ahí se discute la comisión electoral, la fecha de las elecciones y esa comisión electoral coge el proceso hasta volver a hacer una contienda electoral. No hay otra salida. Se habla de negociación. Esto no permite negociación. Esto tiene dos caminos, o elecciones o no renunciar. Si los compañeros mantienen su posición de no renunciar, ahí no se puede negociar y que me quedo yo, que tú vienes, no. Ahí es o elecciones si mantienen la firmeza de los 6, o si algún compañero retira la renuncia, entonces hay que hacer una elección complementaria. Pero no puede haber acuerdo de aposento, ni pueden haber manos que están obrando queriendo que lleguen a acuerdos. Con las constituciones no se llegan a acuerdos, se aplican. Hermano, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por salir de tu retiro. Para nosotros tú estabas retirado de los medios de comunicaciones después que pasaron aquellas elecciones y hoy Revista Deportiva se engalana con tus palabras. Gracias, querido. Lo que pasa es que en la vida tú tienes que sentarte en una mecedora o en la puerta de tu casa, como dicen, a ver los cadáveres pasar. Yo estoy viendo los cadáveres pasar. Las consecuencias de las maniobras, de las malas acciones y la irrupción que hoy día tiene el movimiento deportivo dividido. Y esos actores deben estar dándose en el pecho lo que hicieron posible que hoy el movimiento deportivo esté dividido, que no tenga una dirección eficaz, nunca visto en la historia de la República Dominicana. Antonio Colin Acosta, expresidente del Comité Olímpico Dominicano, con palabras muy sabias. Gracias, hermano, y aquí a la orden. Todo el que quiera venir del Comité Olímpico Dominicano, las puertas están abiertas. Venga y denos su parecer, porque lo que queremos nosotros es que esto se resuelva. Seguimos.